Buenas noches, regresamos a Hablando con los que saben, hablando de plata hoy, pero infortunadamente, aunque suene feo, no es de la plata que nos va a llegar, sino de la plata que va a salir de nuestros bolsillos. Y lo más triste, plata que de pronto ni siquiera tenemos en los bolsillos. Se trata de los impuestos. Cada año, por esta época, nos empiezan a llegar comunicaciones, carticas, llamadas, etcétera, etcétera, diciéndonos hay que pagar impuestos. Por eso hoy estamos reunidos con el contador César Lesmes, quien nos va a explicar un poquito cómo es la situación en Granada, qué cambios se están haciendo, para que usted también se mantenga al día y no tenga inconvenientes al final. Doctor Lesmes, bienvenido a Hablando con los que saben. Buenas tardes. Bueno, vamos directo al grano. Primero, hablamos de impuestos porque nos los imponen. ¿Qué son los impuestos? Bueno, pues un impuesto es como se dice, es una imposición por un servicio que presta el Estado. O sea, es directo y no se puede zafar usted de él, o sea, no se... O le pagamos o le pagamos. O le pagamos, sí. O sea, triste la cosa. De los impuestos se hablan incluso desde la época de la Biblia, se habla de que al César lo que es del César, a Dios lo que es Dios. Aquí en el caso de los impuestos que tenemos para la región, ¿qué tipo de impuestos debemos pagar y qué tipo de ciudadanos? Eso, pues tenemos unos impuestos, tenemos tasas y contribuciones. Impuestos, pues como el nombre lo dice, pues tenemos impuesto de predial, impuesto de industria y comercio, tenemos impuestos de avisos y tableros, tenemos impuestos de publicidad exterior visual, tenemos impuestos de rodamiento, tenemos impuestos de espectáculos públicos, de alineación urbana, de juegos de suerte de azar, impuestos de huello de ganado menor, impuesto a la telefonía móvil y urbana, que es un impuesto nuevo que se sacó ahorita en el 2018, y tenemos el impuesto de alumbrado público. Aunque el impuesto de alumbrado público, la definición de un impuesto es que yo lo cobro y puedo hacer con él lo que quiera, o sea, no tiene una destinación específica como la sobretasa de la gasolina, que dicen que es solo para vías. ¿Sí? Decían, cuando sí. La crearon, cuando nos metieron la mano al bolsillo, nos dijeron eso. Como por ejemplo la sobretasa, o bueno, como el alumbrado público, que siendo un impuesto, se debe gastar solamente en alumbrado público, en expansión y en alumbrado navideño y semaforización. Bueno, perfecto. Entonces vamos ahora a hablar un poquito de los impuestos. En general, todos los que son propietarios tienen que pagar el impuesto predial. ¿Cómo se determina el pago de impuestos y cuál fue el cambio que ustedes hicieron para el año 2018? Bueno, los impuestos se pagan de acuerdo a un rango de avalúos. O sea, la forma más fácil de hacer equitativo el pago es por avalúo, porque pues no afectamos la capacidad de pago suya. Usted puede tener una casa de 800 millones de pesos, ¿sí? Paga tanto impuesto, o sea, tiene capacidad de pago, pero el señor vecino suyo tiene una casa de 20 millones de pesos, entonces él paga menos impuestos, ¿sí? Por avalúo, pero si fuera por zonas o por estratificación, pues entonces juntos estarían pagando la misma tasa. Por eso se hace sobre avalúos, que es la forma más equitativa. ¿Ese avalúo quién lo hace y cuándo lo hacen? Porque aquí se habló hace mucho tiempo que vino el Agustín Kodax y eso fue un problema tremendo porque la gente decía pues que era un negocio particular. ¿Desde cuándo se hace ese avalúo y qué tanto ha beneficiado realmente el bolsillo de la gente? El bolsillo de la gente nos ha beneficiado las finanzas del municipio. ¿Cuándo se hizo un avalúo? Aquí en Granada no se ha hecho ni solo un avalúo, que fue en el 2004 cuando lo hizo William Reynoso, y es el único avalúo que se ha hecho. De resto, hace 12 años no se hace y la norma dice que debe ser cada 5 años. Por eso, pues, en la alcaldía de Alex Guzmán, pues él trató de hacer un avalúo, y en esta alcaldía pues también estamos porque estamos obligados a hacerlo. O sea, también tenemos sanciones por no hacer ese avalúo dentro de los periodos que son. Se está tramitando un empréstito donde hay 2.500 millones de pesos para hacer los avalúos. Esto va a ser de alto impacto, es una norma antipopulista, a William Reynoso todavía le dicen que fue el que nos subió los impuestos, entonces pues es un paso difícil para un alcalde hacer. Y ahorita se está hablando, en ese tiempo fueron como 500 millones, ahorita estamos hablando de 2.500 millones, la gente va a poner el grito en el cielo. Sí, son 2.500 millones le cobra el Agustín Kodax por hacer los avalúos, pero pues al municipio le va a representar
en ingresos el doble. Por ejemplo, lo hacemos en el 2018, lo vamos a aplicar en el 2019 los impuestos. O sea, todavía está terminando el alcalde, todavía está en pleno alcanzaría el último año para eso. O sea, nosotros estamos más o menos en un recaudo del 70% del 100% de lo que deberíamos recoger en predial. Bueno, y disculpe que lo interrumpa, hubo algunas discusiones hace unos días en el Ministerio de Hacienda, porque se decía que no era lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en estos pueblos. Incluso se discutió el tema del salario mínimo. Los que vienen a hacer este avalúo son personas de aquí, conocen la idiosincrasia y conocen la realidad económica de quienes viven acá, o son personas que llegan como en paracaídas a ver lo que ellos consideran que puede valer algo. No, los avalúos pues lo hace el Agustín Codazzi, y si usted va a una oficina del Agustín Codazzi, los que son de planta de personal son señores ya de 50 años, 60 años, o sea, eso es de avanzada edad. Pero ¿qué hace uno? Uno hace un convenio con ellos, hace la contratación con ellos y ellos contratan personal como si fuera a hacer una encuesta de Sisbén. Y pues con unas características y con unos jefes de área empiezan a hacer el barrio de... ¿Cómo se garantiza que ese avalúo no resulte torcido como el Sisbén? No lo digo por Granada como tal, sino es una queja nacional en donde hay personas que tienen unos ingresos supremamente altos y tienen Sisbén unos y otros que no tienen ingresos y aparecen con nivel 3 o 4. ¿Cómo se garantiza que no se dé ese problema de favorcitos en realidad? Bueno, pues el Agustín Codazzi tiene unas tablas, o sea, tiene tablas establecidas. Y ellos los hacen por metros, por extensiones, por tipo de obra, si es blanca, gris o negra, si tiene pisos esmaltados, si tiene pisos en cerámica, si tiene cielos rasos, si tiene cerchas o eterní, el área construida, cuántos baños tiene cocina, tiene sala comedor, tiene garaje. Entonces todo esto en la encuesta que ellos están haciendo van sumando qué servicios públicos tiene, si tiene todos los servicios públicos, si cuenta con los servicios públicos esenciales de agua, luz, alcantarillado y aseo. Y fuera de eso, pues tiene internet, ¿sí? Hay tablas, por ejemplo, porque aquí todos tenemos agua, pero aparentemente, pero el agua no llega nunca en algunos sectores. En ese caso, ¿qué se indica? El servicio en teoría existe, pero no se utiliza. Entonces, ahí hay las tablas, digamos, para que la persona de pronto no sea golpeada por un punto de calificación más alta cuando no puede usar un servicio. Sí, lo deben tener en cuenta. Pues nosotros tenemos un 70% de cobertura en saneamiento básico en el municipio, pues hay un 30% que no, hay unos barrios ilegales que la idea es también incorporarlos. El municipio cuenta más o menos en este momento con unos 25.083 predios registrados, y de esos 25.083 predios el 92% está de 50 millones hacia abajo. El avalúo está de 50 millones hacia abajo. O sea que únicamente el 7.82% está de 50 millones hacia arriba, ¿sí? Entonces en este avalúo, pues me imagino que todos los bienes van a pegarse una trepada, pero o sea, bárbara. O sea. Eso quería preguntarle, digamos, una casa en un barrio promedio en Granada puede costar 150 millones de pesos. Ustedes lo tenían en 50 máximo y me imagino que esa casa no aparecía en 50. Exacto, entonces ahora pasan a reconocer que la casa vale 150 millones. ¿Cuánto puede subir ese impuesto y en cuánto tiempo? Bueno, pues el Agustín Codazzi es un avalúo comercial. El municipio puede hacerlo solo por el 70%, o sea que si lo evalúan en 150, el 70% serían 105 millones de pesos. Si valía 20 millones, pues el año entrante, o sea, usted pagaba 20 millones a una tarifa del 10 por mil, pues serían 200.000 pesos. El año entrante de 100 millones sería 1 millón, pero hay una norma que especifica que yo no puedo pagar más del 100% del impuesto que haya pagado el año pasado. Entonces, si tenemos 20 millones este año con 200.000 de impuestos, el otro año puedo cobrar 400.000 de impuestos, o sea, como si valiera 40 millones de pesos el bien. El otro año puedo subirlo a 80 millones y cobrar 800.000 pesos de impuestos, y hasta el otro año nivelaría los 100 millones con 1 millón de pesos. Por eso se habla de cada 5 años, porque es más o menos lo que
en lo que un avalúo se demora en amortizar el pago real que tendría que hacerlo cuando hacen el avalúo final. Cuando usted va a un servicio de salud, usted se reúne con la trabajadora social y le dice, mire, yo gano el sueldo mínimo, no puedo pagar más de esto. Aquí tenemos personas que de pronto vivan con una casa perfectamente construida, pero no tienen sino un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Ellos pueden llegar a algún tipo de arreglo para que se tenga en cuenta que aunque la casa valga tanto, no se les cobre más. No, o sea, esa parte no. O sea, si usted tiene un bien, debe tener con qué sostenerlo, y si no, pues no. O sea, como el servicio público, si usted no tiene con qué pagar la luz, se la cortan. Si no tiene con qué pagar el agua, se lo cortan. Entonces, como mínimo debe pagar impuesto predial. La cartera del municipio hasta el 2016 estaba en 18.000 millones de pesos. Hicimos una depuración porque era una cartera que venía desde 1991. La hicimos hasta el 2004, depuración de cartera, y rebajamos 8.000 millones de pesos en cartera. Quedamos en 12.000 millones, pero es una cartera que va subiendo, o sea, es una cartera que sube el 30%. Estamos hablando de un recaudo de 5.000 millones de pesos anuales por el 30%, 1.500 millones que va subiendo la cartera de las personas que no... Si la persona no tuvo para pagar hace 2 años 300.000 pesos, el año anterior 400.000 pesos, ¿ustedes ahora cómo pretenden que la persona vaya a pagar 600 o 700.000 pesos más las deudas anteriores? O sea, no es una forma de decirle a la persona, lo siento, pero lo van a quedar con su casa. Sí, es una forma de decirlo, pero pues el municipio no ha embargado todavía ninguno, ni ninguna empresa de acá de Granada del Estado ha embargado a nadie, pero pues sí se hacen citaciones y gestiones de cobro coactivo, pero pues ¿qué hace uno? De pronto embargar a alguien que sí sea representativo en el municipio para decirle a la otra gente, mire que sí los puedo embargar, ¿sí? Pero hasta el momento no ha habido ningún embargo en Granada. Ese problema social que tenemos de falta de empleo y falta de oportunidades para muchos hace que de pronto la persona ponga una tienda en su negocio, en su casa, perdón, ponga una venta de arepas. Inmediatamente le llega la empresa de energía y le dice, esto es comercial. Y le toca empezar a pagar impuesto comercial por luz, por ese bombillito que tiene afuera, un contador aparte, 400.000 pesos por ese solo bombillito y eso, y empezó ahí la cosa. Pero además ustedes tienen en cuenta eso al momento de hacer el avalúo de ese predio en donde está esa tiendita. No, o sea, la destinación del bien también es por área. O sea, si usted tiene más del 30% de ese área destinado a la parte comercial, se lo pueden colocar como comercial, ¿sí? Pero si no tiene eso, no. De pronto usted tiene el 10% o el 20%, entonces sigue siendo habitacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la plaza de mercado? Nosotros le llamamos aquí plaza de mercado a quienes no viven en la región, a un sitio que se había destinado como plaza de mercado, pero se le empezó a entregar a particulares, se lo empezaron a mochar por pedacitos y quedó una parte de los particulares, otra parte del municipio. ¿Qué pasa ahí? Porque uno ve que en el segundo piso viven, pero en el primer piso tienen el local comercial, o sea, ellos podrían decir que están en una residencia, pero tienen arrendado eso, o sea, le podrían hacer conejo a la autoridad de plática. Esa manzana de la plaza de mercado tiene una connotación especial. Primero toda la manzana era plaza de mercado, sino por la 13 pues se han hecho, no es plaza de mercado, sino son locales comerciales y hay unas viviendas, ¿sí? Pero en la otra L, pues en una parte tenemos las casetas amarillas y tenemos comercio de ropa y zapatos, y en la otra parte sí tenemos netamente mercado. Y esas, como todos los predios en Granada, inicialmente eran del municipio, propiedad del municipio. Entonces usted venía acá, compraba un lote, el municipio lo daba, le decía a su lote, usted construía su casa, ¿sí? Y después el municipio le hacía escrituras y le decía, tome, esta es su casa. En la plaza de mercado, pues eso estaba haciendo el municipio. Alex Guzmán, en la administración anterior, él le dio escritura a casi la mitad de los dueños de la plaza, ¿sí? Pero eso fue un convenio como político, ¿sí? De todas formas siempre se recogió por ahí unos 200 millones de pesos en ventas, y pues nos complicó más el problema, porque pues ahorita no tienen cartaventas y no tienen escrituras. Entonces, si hay una reubicación, si se quiere mejorar
la prestación de servicio, pues no se va a poder porque ya son propietarios y no... Y usted ya no puede intervenir dentro porque es un predio privado. Sí, señor, complicado. Vamos a hacer un pequeño corte. Esos espacios, como las casetas amarillas, como las ventas que hay sobre las vías, ¿pagan impuestos? Ya nos cuentan en unos segunditos.